Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal Alan Conta y Finanzas. El día de hoy vamos a echar un vistazo al boletín estadístico que emite la CNBV sobre toda la banca múltiple, es decir, aquí está la información financiera de todos los bancos. Y bueno, pues es información muy interesante, muy importante para el mercado. ¿Por qué? Porque un banco como entidad es el socio estratégico de toda entidad financiera, llámese persona, llámese empresa, llámese quien sea. Entonces, quédate conmigo, vamos a aprender mucho sobre lo que tiene este boletín. Este es el boletín que emite la CNBV, es el boletín estadístico. Aquí estamos viendo que es información de toda la banca múltiple. Solamente incluye a la banca. Hay otro tipo de banca que es la banca de desarrollo. Esta no está aquí, por ejemplo. Entonces, es el corte a julio 2023. Y primero nos dice una breve introducción de la información, el índice. Y ya comenzamos con datos importantes. Lo primero que vienen son los indicadores de capital, que son indispensables para analizar la sanidad financiera de un banco. Este índice de capitalización lo que hace es medir la cobertura del capital sobre los activos que están en riesgo en una institución financiera. Es decir, que si este índice es alto, mientras más alto más sea, es más sano, pero también tiene sus bemoles, ¿no? Aquí estoy mostrando en verdes los más bajos. De hecho, la regulación te pide hasta 10 y empieza a tomar cartas de plan de acción. Cuando baja niveles incluso de 8 todavía está en rango, pero ya se empiezan a tomar medidas. Y aquí se ven, por ejemplo, HSBC con su banco, Bifirme, Bancrea, son los bancos con índices más bajos, y también vemos aquí los más altos. Deutsche Bank, bueno, pues ya va de salida del mercado, pero seguramente es un cálculo aritmético, el cual está muy volado porque pues ya prácticamente no tiene activos en riesgo. Entonces el hecho de que esté muy alto este índice también no precisa que sea lo mejor, ¿no? Entonces, pues hay ausencia de activos en riesgo y ya pones sobre tela de juicio el core bancario, ¿no? Entonces, esto es un resumen de los índices de capitalización. Vemos aquí pues bancos bastante conocidos como Banamex con 17, Banco Azteca 14, el Bajío 15. Entonces, más o menos, ¿no? El banco más fuerte de México, Banorte con 21, BBVA con 16. Entonces ya nos podemos dar idea de un rango de aquellas instituciones bancarias con un índice, pues, de acuerdo al mercado, ¿no? Y de hecho el total es de 18, que en promedio. Bueno, aquí nos hablan un poquito de metodologías y vienen una serie de reportes regulatorios. Estos reportes literales, contabilidad regulada con un cierto formato específico que pide la comisión. Entonces, todos los bancos están obligados a compartir su información financiera a través de este tipo de reportes. Aquí voy a hacer una breve explicación de la información pública. Esto es algo importante. Cuando una empresa se vuelve pública, y digamos que el primer supuesto es cuando una empresa sale a bolsa. Entonces, tiene un proyecto especial, emite acciones en el mercado de valores, pasa un cierto proceso. Este es el primer supuesto de empresas públicas y el natural. El segundo es cuando la empresa no está obligada directamente a emitir información pública por estar listada en bolsa, pero sí emite información para consolidación, es decir, que otro corporativo, quien es tenedor de las acciones de esta empresa, si es público, entonces digamos que es una subsidiaria de empresa pública. Y ahorita vamos a dar un ejemplo. Y el tercero es cuando lo pide la regulación. Vamos a decir, en este caso, la regulación local. Entonces, empresa número 1 que suscribe sus acciones en el mercado de valores, esta es pública directamente, creo que aquí no hay tema. La segunda, por ejemplo, McDonald's no es una empresa pública en México,
no hay una empresa ni acción de cotización en el mercado mexicano por McDonald's. Sin embargo, McDonald's sí tiene la obligación de presentar información para consolidación del corporativo que está en Estados Unidos y que sí emite información pública por carácter de estar inscrito en la bolsa de valores en Estados Unidos. Entonces, incluso aquí los reguladores de quienes auditan es el PCAOB. El PCAOB, ellos son los que se encargan de regular cómo son las auditorías y todo el tejimaneje de la información y los criterios que deben adoptar quienes auditan empresas públicas. Digamos que aquí sí está esta figura. Y el tercer ejemplo es la regulación local, y aquí ya intervienen, en el caso México, la CNBV o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Son reguladores que piden que esta información, tanto de bancos, aseguradoras, SOFOMES, presenten información financiera periódicamente para ser evaluada con ciertos criterios, y hay ciertas normas de presentación. Entonces las normas financieras se combinan con los criterios que emite la CNBV y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, digamos que la información que estamos viendo aquí en este boletín estadístico está situada en este nivel de información pública, en el nivel 3, por decirlo así. Entonces, vamos a continuar viendo qué más tiene este boletín, y vemos que los criterios de evaluación de saldos nos marcan ciertos colores, ¿no? Aquí el resumen dice, en verde, la información cumple con los criterios. Aquí en el ámbar, la información no cumple con los criterios mínimos de la calidad establecida, esperada. Y cuando está rojo, dice, no se recomienda el uso de la información ya que presenta inconsistencias graves. Entonces, son los semáforos, ¿no?, que nos da de la información en general. Y aquí vemos el corte a julio de toda la banca, cómo presentó su información al regulador, y aquí nos está dando pues cierto color, ¿no? Por ejemplo, en este periodo pues a Banamex le fue generalmente bien. Bancomer pues tiene varios rojos, entonces, y con saldos de cartera, que es la información más robusta y a la cual hace más énfasis la comisión. Santander, pues todo bien. Es como esto lo que hace es presentar con transparencia en donde sí hubo el cumplimiento firme de presentar la información financiera a la cual están obligadas estas instituciones bancarias. Entonces ya nos dimos aquí un poquito de color de cómo está la situación de muchos bancos. Ahora vamos a pasar aquí con la información. Aquí lo que estamos viendo son los principales rubros del estado de situación financiera y del estado de resultado integral. Y lo que vemos aquí es un comparativo del periodo desde el año 2022, el pasado mes, y también el corte actual. Entonces, y esto es por todos los bancos. Aquí vemos en el sistema financiero, por mencionar un dato, que es algo importante, están participando 50 bancos. 50 bancos están aquí presentando su información. También aquí los indicadores de cómo es eficiente el activo conforme a la operación, cómo es eficiente pues el capital conforme a la operación. Y pues obviamente estos indicadores, mientras más altos son, mejores. Aquí nos está presentando la cartera de crédito. La cartera de crédito pues es el core, yo diría, como es la contabilidad bancaria, así en un resumen muy práctico. Pues digamos que tenemos aquí un balance general, un balance general del banco, y prácticamente aquí tenemos de un lado activo todo lo que tiene el banco en créditos, en inversiones, pero sobre todo en créditos, que el tránsito comercial de todo mundo, toda la cartera. Y aquí de este lado tenemos, por un lado, pues fondos, ya sean préstamos interbancarios, pero también muy importante la captación. La captación es literal, aquí está el ahorro de la gente, las cuentas de cheques, las cuentas corrientes. Aquí está del lado pasivo, del lado activo, la cartera.
Entonces, en un resumen, el negocio es hacer más eficiente la parte del activo con inversiones, además de la cartera. Y pues aquí pues un financiamiento pues un poco más barato, ¿no? Pero en general es una proveeduría de servicios muy grande la gama de servicios que está dentro de la banca. Este es un resumen muy simplista. Ya bien comentado el tema de la cartera, cómo es esencial para la banca. Aquí tenemos pues los niveles de cartera. También vemos un poquito del índice de morosidad. Esto está interesante. ¿Cuál es la cartera total y cuál es la morosidad que tienen estos bancos? Por ejemplo, vamos a tratar de cachar un índice de morosidad alto. Aquí vemos uno de 10 y aquí nos está marcando a forjadores. Aquí este de 77 ABC Capital es un índice bastante alto. Obviamente, mientras más alto el índice de morosidad, pues es más perjudicial, ¿no? Entonces, este de 7, que ya comienza a salir como del promedio de todos, Bancoppel. Y la verdad es que no lo veía venir de Bancoppel. Tenemos Firme, Banco Azteca. Sí, está muy interesante toda la información de cartera. ¿Quién es el banco que tiene más cartera? Bueno, aquí está Bancomer. Y aquí, bueno, esto era la cartera total. Ahora, de la cartera total hay una parte que está destinada al préstamo a empresas. Este es el corte de esta información comparativa y por todos los bancos. Está ordenada casi por niveles, casi de los más grandes a los más pequeños. Y vemos aquí a BBVA, Santander, Banorte, Banamex, HSBC, Scotiabank, Bursa, Banco del Bajío, Banco Azteca. Entonces, Banco Azteca, por ejemplo, podemos decir Banco Azteca, su core no está aquí con las empresas y pues muchos otros más. Ya los demás son bancos de capital, pues más que tiene menos presencia en el mercado, ¿no? El siguiente es del crédito a instituciones financieras, que es un clásico, ¿no? El movimiento de cartera entre bancos, los préstamos interbancarios es una operación muy común en la banca. Aún así lo vemos con niveles muy bajos respecto a lo que había de cartera de empresas. Créditos a entidades gubernamentales, y aquí vemos pues quién tiene más posición de tener un plan robusto con el gobierno, y el gobierno se separa en dos, pero aquí está pues, entidades gubernamentales, literal. Entonces todos estos bancos están ahí haciendo presencia en este tipo de operaciones. Aquí de crédito a estados y municipios, aquí el nivel es más bajo. Banorte es quien tiene más presencia en este tipo de créditos. Ya los demás sí, sí como que es muy especial. No muchos o no cualquiera tiene este tipo de negociaciones por lo que se ve aquí. Otras entidades gubernamentales que en sí, el Bancomer pues es quien se lleva de calle en la presencia de todos, ¿no? Excepto por de estados y municipios, pero casi en todo, ¿no? Cartera de crédito al consumo. El consumo ya es literal, los préstamos que hay con el público en general, ¿no? Público en general y pues empresas pequeñas, personas con actividad empresarial. Aquí vemos, por ejemplo, aquí automotriz. Por los niveles que se ven y a comparación de cómo están los niveles de cartera de todos los bancos, podemos asumir que no es como que el core, el crédito al consumo automotriz. Y sí es muy lógico porque pues las SOFOM que dominan este mercado son las mismas que pertenecen a las marcas de coches. Ya saben, o sea, el negocio de los autos pues no es precisamente el de vender autos, es liberar créditos a través de los autos. Entonces esas son SOFOMES y pues hay muchas, ¿no? Imagínense la marca de carros que deseen y esa es la SOFOM que tiene más presencia en este tipo de créditos. Ahora, bueno, aquí vemos un poquito de los saldos de captación. Aquí vemos depósitos de exigibilidad inmediata, depósitos a plazo, mercado de dinero, títulos de crédito, préstamos interbancarios, cuenta global de captación. Entonces, ¿dónde está el dinero depositado de quienes tienen una cuenta de cheques? Aquí está. Entonces, ¿cuál es la proveeduría muy importante del core de la banca múltiple? Pues que tú puedas hacer transacciones en tu banco
y que en el mismo momento que depositas, que tú ahorras, en ese mismo momento tienes el derecho de hacer cuando sea ese retiro, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces los bancos pues tienen ecuaciones que nivelan los riesgos con cálculos actuariales y demás, que lo que hacen es nivelar y ponderar los riesgos de hacer posible la disposición de estos recursos que son pasivos para el banco. Aquí vemos muy importante el corte de estados financieros a julio. Aquí sí ya viene desglosado. Seguramente esto fue alimentado de los reportes regulatorios que pide trimestralmente. Seguramente esto fue alimentado de la información financiera que pide periódicamente la comisión. Entonces, literal, este es la agrupación que pide como regulación la CNBB. Ya vimos aquí el balance, todo el sistema, todo lo que hay de activos en banca, y aquí súmele 3 ceros a todas las cantidades que ven aquí porque está representada en millones de pesos. Entonces, esto es lo que hay contabilizado por todos los bancos. Está muy interesante. Aquí hay un resumen de la misma información. Y bueno, ya terminamos de ver el vistazo, pero ahora lo que quiero mostrarles es un pequeño análisis que hice. Esta gráfica que está a continuación es la relación de Pareto, la que mide el 80-20. En teoría, esta es una teoría que dice que pues todo tiene una relación donde la mayoría del mayor impacto está concentrado en unos cuantos y el resto en muchos, pero ya es muy poquito. O sea, el 80, y lo podemos comprobar aquí, esto es banca múltiple, ya vimos que es julio 2023, son todos los activos, y aquí vemos concentrado el 80%, digamos que está por aquí. Todos estos, desde aquí donde nos marca el 80%, aquí está el 80 y el 20 está en todos los demás, que como ustedes ven tienen el menor nivel de activo. Entonces, para darnos una idea, Bancomer, que está en número 1, tiene 2.7 billones de pesos en activos. ¿Para qué es importante medir la solidez financiera de un banco? Yo creo que si vas a decidir o a optar por ser socio estratégico de un banco, y lo vimos recientemente con bancos que no tenían muy bien preparadas sus ecuaciones de riesgo. Pues algunas personas quisieron retirar depósitos, no pudieron, el banco no pudo sostener estas operaciones y fue lo que derivó en estas noticias públicas que pasaron pues casi empezando el año, de varios bancos globales que quebraron, que también eran muy pequeños, no eran los más sólidos, pero pues es un dato indicativo que por lo menos te hace sentido de con qué institución, por la capacidad de capital, por la capacidad de experiencia, el nivel de cuentas que puede manejar, que es improbable que todos vayan a querer retirar y que exista un colapso tal cual. Yo diría, o sea, si hay pactos cerrados con el gobierno, si hay pactos cerrados con ciertas empresas, que son las empresas socios comerciales literal de los bancos, entonces es muy difícil que existan estas ecuaciones, y aquí pues este análisis nos está dando color de qué bancos son los más sólidos en cuanto a activos. Es una forma de ver la información financiera. Aquí ya está planchado pues la banca múltiple con la cartera neta. Esta cartera neta ya es después de las reservas, o sea, cuánto tienes por cobrar, pero también dime cuánto ya con una metodología comprobada, cuánto no te van a pagar, ya descuéntale lo que no te van a pagar y ahora sí ya dame la cartera neta. Eso es lo que representa esta cartera neta. Y vemos nuevamente a Bancomer, Banorte, Santander, Banamex, Scotiabank, HSBC, pues casi todos estos haciendo el 80-20, ¿no? De la cartera. ¿Qué quiere decir? Que todos los saldos de préstamos que ha pedido el banco, gobierno, gente, están concentrados en este 80 y el 20 en el resto. Entonces, para que te puedas dimensionar en niveles y ver si por aquí está el banco con el cual tú tienes relación. Aquí está la banca múltiple por ICAP y aquí ya está el índice de capitalización y vemos los más grandes, que decía pueden ser pues cálculos irracionales ya. ¿Por qué? Porque ya no tienen o casi no tienen activos en riesgo.
y pues el saldo promedio que aquí teníamos era el 18, ¿no? Entonces aquí vemos un sentido contrario que digamos que los que están en una sanidad pues más robusta están en el 20, ¿no? Pero los que ya se acercan al índice de capitalización bajo también están en riesgo. Entonces digamos que no amerita un análisis tal cual. Sí lo vería como con análisis de una media, de un comportamiento medio, porque acercarse mucho aquí y acercarse mucho aquí no ya sale de los parámetros normales del riesgo, ¿no? Aquí este gráfico nos está mostrando la banca múltiple de acuerdo a su nivel de capital contable, o sea, el capital ganado y el capital contribuido, o sea, el capital contribuido y el capital ganado. Entonces, aquí tenemos a BBVA, Santander, Banorte, Banamex, HSBC, Scotiabank, casi todos estos están haciendo el 80-20. Ya los demás son los que tienen menos nivel de capital. O sea, también hay que combinar el índice de capitalización. Imagínate un índice de imagínate un índice de capitalización. Vamos a decir un ejemplo del de BBVA, que tiene el capital más alto y tiene un porcentaje estaba en el promedio, ¿no? En el promedio del 18, no recuerdo, pero vamos a decir que estaba en el promedio y vamos a compararlo con uno que también está en 18, pero es de los que tiene menos capital. Obviamente, ese parámetro del ICAP no se lee directo y tampoco debe ser certero con que el índice de capitalización sea el único dato con el que te tienes que casar. La verdad es que es una información que se debe de leer en su conjunto y aquí pues con esos boletines nos damos color de analizar la información comparativa con toda la banca. Entonces digo, no es lo mismo un 18% para quien tiene 2.7 billones de capital contable al mismo porcentaje de capitalización de quien tiene pues menos, ¿no? Aquí ya no me dio datos, pero, o sea, de que tiene 28 mil. O sea, sí es una buena lana, ¿no? Pero no, no es una lectura directa, debe ser integral la lectura de la información financiera. Aquí lo que estamos viendo es la banca múltiple con su captación, nivel de captación, quiénes son los que más captan recursos o que tienen pues esta obligación de pasivos, que es el ahorro de la gente, inversiones interbancarias y demás. Entonces, 1.6 con BBVA. Nuevamente, BBVA es el número uno en todo lo que hemos visto. Banorte, Santander, Banamex, Scotiabank, HSBC, y ya en bolsa empieza a ser como de los grandes. Aquí vemos de manera interesante, aquí está Banco Azteca también, Banco del Bajío, Banregio, Bancoppel, Afirme, que Banco Azteca pues sí llega a tener una buena tajada del mercado. Bancoppel, de estos bancos que combinan el negocio de retail y de consumo crédito, ya los llegamos a ver aquí como jugadores, ¿no? Que llaman la atención. Aquí ya estamos viendo la banca múltiple y aquí son los ingresos por intereses, lo que tenemos en datos. Muy interesante. Ya del core, pues obviamente el core principal es ganar intereses, comisiones, y pues los gastos son cuánto te cuesta el financiamiento de tu captación, de tus préstamos interbancarios, de todos esos instrumentos financieros pasivos. Aquí están. Es meramente el interés. Este es por decirlo así, como el resultado bruto de una empresa normal, es el equivalente, es el margen financiero. Y aquí tenemos por un lado el interés. ¿Quién es el que gana más interés en el país? Es Banorte en este corte. Y aquí ya no está BBVA en primer lugar, es un dato interesante. Santander, Banamex, Banco Azteca, HSBC, Scotiabank, Bursa, Banco del Bajío, Afirme, Banregio. Entonces, aquí está interesante Banco Azteca, a pesar de que no era de los saldos en cartera más grandes, sí gana más sin intereses. Entonces, es un comportamiento que llama la atención. Bancoppel, que yo diría entre Banco Azteca y Bancoppel, que diría que son bastante parecidos en el core. Aún así, Bancoppel pues se quedó donde más o menos estaba en niveles de cartera. Aquí están los gastos por interés. ¿Quién es el que menos gasta? Pues están aquí. Y los que tienen el gasto de interés más alto, Banorte. Entonces lo vimos con el interés más alto, pero también con el interés por pagar más alto. Santander, BBVA. Pues ver a BBVA aquí es un buen indicador.
quiere decir que tiene un resultado más eficiente de margen financiero, ¿no? El Banamex, Scotiabank, Inbursa, Afirme, Banco del Bajío, Banregio y Banco Azteca lo vemos allá como uno de los que ganaba más interés y lo vemos como uno de los que menos gasta interés. Interesante. Listo. Interés ganado menos interés gastado. Y aquí HSBC, Inbursa, Scotiabank, Banco del Bajío, Banco Compartamos, Bancoppel, Banregio, Banco of America. Entonces, en el core bancario, a lo que se dedican los bancos, aquí tenemos a los grandes 4 de la banca en este corte a julio. Muy interesante que está Banco Azteca, Banorte y Santander en medio. Y de hecho, muy parecido a Santander, Banco Azteca. Muy interesante, a pesar de ello, y ya vamos a ver aquí en este siguiente gráfico el resultado integral. Aquí ya vemos el resultado neto. BBVA, el mejor resultado neto. Banorte, Santander, Banamex, Inbursa, Scotiabank, Banco del Bajío, HSBC, Banregio, JP Morgan, Banco Azteca. A Banco Azteca ya lo vemos como pues en los niveles en los que nos presentaban sus activos y demás, pero Banco Azteca muy interesante, ¿no? Porque pasó a tener uno de los mejores márgenes financieros, tener un resultado neto que no está en esos niveles. Y si tenemos duda de algún tipo de número, lo podemos buscar aquí. Entonces vamos a buscar Azteca. Aquí ya tenemos aquí de Banco Azteca son estos 46 de margen financiero y de gastos de administración tenemos estos 34. Ahí se está llevando casi todo el margen financiero. Bien, bueno, pues en conclusión, esta información, aparte de ser muy interesante, es un ejemplo de cómo la comisión pone en cinta a toda la banca para presentar su información financiera. También podemos tomar conclusiones de lo que hemos visto. Pues hay muchas personas, negocios que quieren hacer negocios con el banco y no saben con cuál. Este puede ser un primer canal para hacer que un banco sea tu socio estratégico. Después, pues sí es muy importante la proveeduría de servicios que estos te ofrecen y quién eres tú, qué tipos de servicios son los que necesitas como cliente, qué tipo de análisis vas a hacer con esta información. Yo diría, hay muchas personas que también quieren hacer negocios, literal invertir en el banco o adquirir un pagaré. En ese tipo de situaciones pues hay que vigilar cuáles son los bancos más sólidos, con más experiencia, con mejores niveles, con aquellos que nos estén volando. Obviamente un banco con menos experiencia, con menos niveles de capital, pues implican más riesgo y a lo mejor sí lo pagan, pero pues pueden ser 1, 2, 3 puntos porcentuales sobre un instrumento financiero que te da una proveeduría de servicios de la cual tiene pues una plataforma, una infraestructura bastante robusta de años, cualquiera de los bancos que vimos como más robustos dentro del 80-20. Entonces yo diría, es una ecuación de jugar tus riesgos y obviamente que no te pase lo que pasó cuando cerraron estos bancos. Se hizo muy famosa la noticia de alguien que tenía depositada toda su vida de trabajo ahí, una persona famosa. Pues yo diría, siempre la diversificación es clave, ¿no? Entonces, no depositar todos los huevos en la misma canasta. Es muy importante diversificarse, hacer tratos con diversos bancos y sobre todo, pues visualizar. Aquí ya tenemos un frente, ¿no? De cuáles son las entidades bancarias que dominan el mercado y las que pues ofrecen mayores niveles de márgenes financieros, niveles financieros. Aquí no vimos el número de cuentas aperturadas, pero también es clave, ¿no? Entonces, esa es la conclusión de esta información, seguramente muy interesante. Si tienes alguna duda, comentario, te gustaría ver algo más de esta información o otro tipo de información que también regula la CNBV, con gusto la podemos ver. Por ejemplo, está la banca de desarrollo, o si no está la misma información pero para casas de bolsa. Entonces, muchas gracias por llegar hasta aquí, que estés muy bien.